Bueno, vamos con las guías. Han habido cualquier cantidad de guías publicadas este año. Creo que eso es conveniente que existan. Y vamos a comentar solamente 3 guías. Las guías perioperatorias de operaciones no cardiovasculares salieron, son bien interesantes. Nos recalcan que el riesgo de las complicaciones perioperatorias dependen fundamentalmente de la condición del paciente antes de la cirugía, de la presencia de comorbilidad, la magnitud de duración del procedimiento quirúrgico y de las circunstancias en que tiene lugar. Y hacen hincapié en que el riesgo cardiovascular depende fundamentalmente de la existencia de cardiopatía isquémica, disfunción ventricular izquierda, enfermedad valvular y arritmias de pacientes que son sometidos a una cirugía con alto estrés hemodinámico. Nos hablan fundamentalmente del uso de un nuevo score de riesgo, que ya lo vamos a ver, que es el NS-KIP o el GUPTA. Precisan la utilización de betabloqueantes y estatinas en el periodo perioperatorio y definitivamente que hacen énfasis en el no uso de revascularización profiláctica, fundamentalmente en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de moderado o bajo riesgo. Esto es lo primero. En el primer recuadro arriba, nos inducen a utilizar un score de riesgo que ya les voy a mostrar, que es el NS-KIP o el GUPTA, que es exactamente lo mismo. Nos dicen que en cirugía de alto riesgo debemos utilizar antes de la intervención, a las 48 horas y 72 horas, la determinación de troponina, y también en el caso de cirugía de alto riesgo o ASA3 debemos utilizar NP-proBNP para evaluar la situación perioperatoria, y que esto no se debe utilizar universalmente en todos los pacientes. Esta es la nueva escala de riesgo sugerida. Ya van a ver la página donde lo pueden bajar, yo lo tengo en mi teléfono. Está basada en evidencia. Todas las otras no están basadas en evidencia. Esto corresponde a un estudio de más de 400.000 pacientes. Tiene la debilidad de que no toma en cuenta datos de la prueba de esfuerzo o ecocardiográficos, o si el paciente tiene un infarto, o si el paciente tiene una estenosis aórtica, pero tiene un valor predictivo de muerte súbita, que nos interesa, o sea, de paro cardiorrespiratorio o de infarto, muy alto, 88%. No hay ninguna de las otros scores de riesgo, que si el Goldman, este y el otro, que tenga ese valor predictivo tan basado en evidencia. Ahí está la escala. Ahí tienen la página donde la pueden bajar en su teléfono. Depende de la edad, los niveles de creatinina, el ASA, que eso tiene contentísimo a los anestesiólogos, el estado funcional perioperatorio y del procedimiento que se va a efectuar. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona esto. Fíjense, este es un paciente de 45 años, hipertenso, con una creatinina menor de 1.5 miligramos por decilitro. Así está en la aplicación, está de esta forma. Es un ASA2 por eso. Tiene una función, o funcionalmente es independiente operativamente. El procedimiento es cualquiera de esas 3 intervenciones que están allí, y ese señor tiene un riesgo de infarto del miocardio o de paro cardiorrespiratorio de 0.09%. El que vea eso, bueno, está seguro que no le va a pasar nada a su paciente, por lo menos de una gravedad extrema. Y este es otro paciente, otro ejemplo, 75 años, valores de creatinina mayor de 1.5, ASA3, por el problema que tiene una función perioperatoria, es funcionalmente medianamente dependiente o parcialmente dependiente, y va a ser intervenido a una cirugía de intestino o hepatopancreática o hepatobiliar, y su riesgo ya es un riesgo más respetable de 5%. Eso creo que lo estamos utilizando en el centro donde trabajamos, y creo que va a establecer de verdad una buena relación con el anestesiólogo, que entiendan que el riesgo que nosotros calculamos es válido, y nos vamos a entender porque estamos en el mismo idioma. Lo otro es el uso de betabloqueantes. A pesar de todo el rollo que ha ido con Polderson, el paciente que está tomando betabloqueantes en la etapa perioperatoria debe continuar. También el paciente que se debe iniciar en betabloqueantes si se considera un paciente que tiene más de 2 factores de riesgo o tiene un estatus ASA3.
Igualmente, si el paciente tiene enfermedad coronaria y no está tomando betabloqueantes, se debe hacer. Hay que recordar que los betabloqueantes que están comprobadamente indicados en una situación de esta son atenolol y bisoprolol, y estar claros en que la iniciación perioperatoria sin titular cualquier betabloqueante está contraindicada. En cuanto a las estatinas, si el paciente está tomando estatina, debe continuarlas utilizando, y si no las está utilizando y va a ser sometido a una intervención cardiovascular, debe iniciarlas por lo menos 15 días antes, y específicamente, cosa que no tenemos, estatinas de liberación extendida. Esto en relación a la revascularización profiláctica, solamente váyanse a lo rojo. La revascularización de rutina o la exploración de un paciente de rutina que va a ser sometido a una cirugía de riesgo intermedio o bajo no está indicada. Esto porque a veces los anestesiólogos nos devuelven pacientes de pabellón porque ellos mismos indican que tiene que hacerse un cateterismo cardíaco. Y esto lo pongo, esto no es nada nuevo, pero sí es importante porque también nos devuelven pacientes o no, se alarman cuando el paciente llega a cirugía con una presión arterial que está hasta 180 milímetros de mercurio o hasta 110, y se lo devuelven a uno, y eso, como ustedes ven allí, es una indicación 2B de que ese paciente probablemente no necesite que su intervención sea pospuesta. Guías de miocardiopatía hipertrófica, hacían 7 años que no se actualizaban, las anteriores estaban hechas en conjunto con la Sociedad Americana de Cardiología y tienen varios aspectos interesantes. El abordaje sistemático de la valoración y la etiología de la enfermedad, los criterios diagnósticos, la indicación de estudios genéticos a los pacientes, fundamentalmente para su descendencia, la aproximación sistemática a la obstrucción del tracto de salida y, lo más importante, la fórmula de predicción de riesgo de muerte súbita. Una de las cosas que hacen los europeos es que meten a todas las miocardiopatías hipertróficas o a todas las hipertrofias ventriculares izquierdas que no se explican por sobrecarga en un saco, como se hace con las dilatadas, como se hace con las restrictivas. Los americanos solamente introducen en el concepto de miocardiopatía hipertrófica las sarcoméricas, que son por mutación genética. Pero fíjense cómo aquí ellos meten todo en un saco y después discriminan en ese saco cuál es cada uno. Ese abordaje me parece interesante, y ellos comentan que probablemente eso lo hacen ellos porque cuando se le presenta un paciente con una hipertrofia no explicada por sobrecarga, pues no saben cuál es. Y inclusive cuando le hacen trasplante cardíaco al corazón es después del trasplante que saben a qué patología correspondía. En cuanto a los criterios diagnósticos, están muy claros en que el espesor de un segmento de la pared del ventrículo izquierdo o varios segmentos mayor de 15 milímetros sin que se explique por sobrecarga es compatible, consistente con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, que en niños 2 derivaciones estándar por arriba de lo que supuestamente es la media, y que en familiares de pacientes con miocardiopatía hipertrófica más de 15 o más de 13 en uno o varios segmentos de su ventrículo izquierdo. Esto viene del comentario que hacen las guías españolas de estas nuevas guías, pero es bien interesante porque nos dan tips de síntomas, de signos electrocardiográficos, de ecocardiografía, de historia familiar, de bioquímica y de ergometría, para que nosotros tengamos una idea de si ese paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, metabólica o por cualquier trastorno genético. Esa lámina es bien interesante, tienen que congelarla aquí en YouTube y ver qué es lo que está pasando, para que se guíen. En cuanto al abordaje de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, comienzan con betabloqueantes no vasodilatadores, se pasean por el verapamil y terminan con disopiramida. Y en cuanto a la recomendación de la reducción del septum interventricular, lo indican solo cuando el gradiente es mayor de 50 milímetros de mercurio después de estar utilizando medicamento. Y por primera vez, la ablación con alcohol y la cirugía se equiparan o son consideradas casi que simultáneamente, con el inconveniente que tiene la ablación por alcohol de una mayor incidencia de bloqueo cardíaco. Aquí está la fórmula, que quizás es la novedad de estas guías. Se basa en espesor máximo
de la pared del ventrículo izquierdo, de cualquier segmento, el diámetro de la aurícula, el gradiente del tracto de salida, la historia familiar, el síncope inesperado, etc. Y por esta fórmula calculamos un riesgo que si es mayor del 6% y el paciente tiene una expectativa de vida mayor de 1 año, tiene una indicación precisa para un desfibrilador implantable. Este score de riesgo se debe repetir en las personas menores de 50 años por lo menos una vez al año. En las guías también aparecen datos o tips electrocardiográficos y ecocardiográficos que nos permiten diferenciar el tipo de miocardiopatía hipertrófica que tiene el paciente. Por último, vamos a las guías de embolismo pulmonar. Son nuevas también, son bien interesantes, se basan o estaban esperando los resultados de varios estudios y están subrayados los aspectos más interesantes. El adjust para definir cuál era el nivel o el corte del dímero D en los diferentes pacientes. Luego el enigma que había con el paciente con un riesgo intermedio de embolismo pulmonar, que era un problema, para no mencionar el acrónimo del estudio, que ustedes lo ven ahí. Y lo último, el uso de nuevos anticoagulantes orales en estos pacientes. Hacen un abordaje bien amigable de cómo pasamos de un paciente estable con embolismo pulmonar a un paciente chocado. Y van desde la dilatación del ventrículo izquierdo, la insuficiencia tricuspidia, el aumento de tensión de la pared, el aumento de la activación neurohormonal, inflamación, disminución de la contractilidad, disminución del gasto cardíaco, disminución de la precarga, gasto cardíaco bajo, disminución de la presión arterial, que es importantísimo, disminución de la presión de perfusión coronaria, disminución de la entrega de oxígeno, y ahí entra el paciente ya desde aquí en una situación inestable y en shock cardiogénico. Hablan de los diferentes marcadores en las diferentes etapas de esta descompensación, que ahí los ven todos, pero se hace énfasis en esto. La sobrecarga del ventrículo derecho, el NT-proBNP, la troponina y lo más importante, la presión arterial sistólica menor de 90 o una reducción de presión arterial sistólica de 15 milímetros de mercurio por 15 minutos. De 40 milímetros de mercurio en 15 minutos, perdón. El abordaje, muy parecido al abordaje anterior. Si se sospecha de un embolismo pulmonar y el paciente está en shock o hipotensión, si es sí, es un paciente de alto riesgo, si es no, no es un paciente de alto riesgo. Esto se maneja de una manera completamente diferente al lado verde. Fíjense, este es el paciente sin hipotensión en el que tenemos tiempo de hacerle cosas. Si el paciente tiene una alta probabilidad de embolismo pulmonar y está estable, hacemos el CT scan. Si no hay embolismo pulmonar, es otra cosa lo que tiene. Si el paciente tiene un bajo o intermedio riesgo de embolismo pulmonar, tenemos que calcular el dímero D o hacer el dímero D, y aquí hay un ajuste por edad del corte superior del dímero D para decidir si el paciente tiene o no tiene un embolismo pulmonar. Después de los 50 años debemos multiplicar por 10. Aquí tenemos un ejemplo, un hombre de 78 años, su cutoff es 780 nanogramos por mililitro. Este es el índice de riesgo del PESI para calcular quién está en alto y bajo riesgo. Si el paciente tiene hipotensión y sobrecarga del ventrículo derecho, es de riesgo alto. Si el paciente tiene signos de sobrecarga del ventrículo derecho, disfunción y los biomarcadores altos, ambas cosas es riesgo intermedio alto, una sola cosa es riesgo intermedio bajo, y lo vamos a manejar de acuerdo a eso. En cuanto al uso de los nuevos anticoagulantes orales y los anteriores, siguen los esquemas vigentes. Este no deja de estar vigente, heparina, fundaparinox, y después anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, heparina y fundaparinox, y después dabigatran o doxaban, como dijo la doctora Pacaní, o iniciar con apixaban o rivaroxaban, que son los que no tienen previamente anticoagulación parenteral. Esto lo presentó ella con otras características, otra lámina, pero realmente está el esquema de anticoagulación con los nuevos anticoagulantes orales en caso de embolismo pulmonar. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir ahora